Vamos a pensar juntos de las ciudades. ¿Cómo están nuestras ciudades? ¿Son ciudades amigables o son ciudades que generalmente casi que te expulsan? ¿Qué tipo de ciudades hemos transformado? Lo que decíamos al principio, ¿no? Volver a ser lo que alguna vez fuimos sería una consigna. Lo cierto es que uno no quiere ser pesimista, pero nuestras ciudades están llenas de microbasurales, llenos de ruidos, de feos olores, de transportes, hoy lo va a hablar Gaby en la luz amarilla, de transportes que contaminan, ciudades que crecen a una medida generalmente para arriba, que nos hacen sufrir más calor en épocas de crisis climática porque esas moles de cemento. Ciudades donde todo pasa en 40 cuadras, a lo mejor. Entonces, todos los trámites, todas las cosas, no son ciudades, si bien hemos avanzado un poco en la descentralización de los trámites y hoy, sobre todo, la municipalidad tiene boca de expendio en diferentes lugares, pero son ciudades que se concentran en pocas cuadras, contaminadas, con problemas de energía en verano y en invierno, que nos hace sufrir más el calor, más el frío, con sequías. Bueno, ¿son ciudades amigables o no? Hace un tiempo hablábamos con Sergio Olguezábal, un gran amigo, periodista, uno de los primeros periodistas ambientales que tuvo la Argentina, un tipo aparte muy claro, y hablábamos de esto. La charla está en nuestro canal de YouTube porque es del programa de televisión, de Onda Verde de Televisión, y hace un tiempo nos ayudaba a pensar, hicimos una edición irrespetuosa de algunos tramos, a ver si Sergio nos ayuda a pensar sobre cómo son nuestras ciudades. El número de la población mundial es el vértice para poder asentar la transformación que viene, porque necesariamente una vida sostenible, a esa que aspiramos, requiere que millones de personas dejen de estar afuera y puedan ser incluidas, es decir, estén dentro de ese sistema que nos permite comer, educarnos, tener una determinada formación, es decir, poder vincularnos de un modo igualitario entre nosotros. La basura que generamos en tanto casi 8.000 millones de personas es otra cuestión a atender. Más que reciclar, más que poder atender qué hacemos con nuestros residuos, hace falta pensar cómo producimos menos residuos. Hace falta que la economía a la que adscribamos, es decir, ese modo de organización que nos damos, esa herramienta llamada economía, debiera propender al uso de menos bienes y servicios. Como se imaginarán, esa economía es la economía tradicional y no tiene sustento para seguir adelante. Por lo tanto, habrá que pensar en una nueva economía, una economía circular que nos permita reutilizar todo aquello que nosotros hoy estamos tomando de la madre tierra, ¿no? Hace falta toda una reconsideración acerca de nuestra producción y consumo. El número de la población mundial, que ha crecido de modo exponencial, también nos invita a ver cómo viviremos, en qué ciudades, qué características van a tener, en qué nos vamos a transportar. Entiendo que la región tiene una gran posibilidad de desarrollar pequeñas o medianas ciudades, las que están y otras que por ahí van a venir. Hay que dar vuelta a eso como una media, ciertamente. Hay que revisar esos modos de producir, esos modos de consumir, pero también la conformación de esas ciudades que respeten los espacios verdes, animarnos a pensar en otro tipo de transporte, otra movilidad, animarnos a diseñar un esquema de ciudad que atienda justamente la religiosidad que hoy constituye el espacio. Hoy necesitamos considerar primordialmente el espacio y el aire puro, tratar de alejar la contaminación de las ciudades donde vivimos.
quizá la oportunidad sea reforzar justamente nuestro modo de vivir en el entorno cercano, las provincias. ¿Qué haremos con el vasto territorio que tenemos? ¿Cómo lo habitaremos en definitiva? ¿Cuáles serán nuestros valores? Y dentro de eso me parece que resulta central plantearnos cómo empezaremos a vincularnos entre nosotros, dado que hará falta un mundo que privilegie la concordia y no la discordia que suele rodearnos. Siempre tan claro y tan humano, Sergio Elguezábal, hablándonos de las ciudades. Por lo que esta radiografía que intentaba hacer Sergio en tiempos radiales, obviamente, son ciudades menos habitables, ciudades a veces muy agresivas. De esto viene pensando también hace mucho tiempo un amigo de la casa, porque ya lo hemos entrevistado para Onda Verde Televisión, que es Paulo Chiarella. Paulo es arquitecto, es paisajista, es docente universitario, fue funcionario municipal, obtuvo numerosos premios en concursos internacionales, siempre referidos a desarrollos de estrategias de naturación urbana, ¿no? Sobre el rediseño urbano, el rediseño paisajístico, la gestión del paisaje en las ciudades. Además, es miembro fundador de la Red Argentina del Paisaje y junto a la arquitecta María José Hilari llevan adelante un estudio de planificación, gestión y diseño del paisaje, lo que nos invitaba también a que nos ayude a pensar sobre este tema. Está en línea, lo saludo, le agradezco que se pueda comunicar con nosotros. Hola Paulo, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. No, por favor, como siempre, un enorme placer. No sé si pudiste, si estabas conectado cuando Sergio Elguezábal hablaba, y si es así, quiero saber tu opinión al respecto. Que pude escuchar algo de lo que me comentaba y la verdad que, bueno, naturalmente empatizo con todo lo que plantea, digamos, porque hay algo que se puede sintetizar en una idea que es bastante contemporánea, que es que no hace mucho tiempo empezó a obtener consenso la idea de que tenemos que pensar seriamente en el metabolismo urbano. Que la ciudad es un organismo que puede ser pensado como un organismo que metaboliza, ¿no? Y esa idea de pensarla como un neoecosistema, el ecosistema que inventamos los humanos para vivir juntos, como un organismo que metaboliza, tiene mucho que ver con esto que decía Sergio, de que bien, las ciudades son epicentros de contaminación de todo tipo, tienen un flujo de materia y energía que se analoga a cualquier otro ecosistema, pero con la particularidad de que el flujo de energía y de materiales y los ciclos están muy disturbiados en los procesos urbanos y es tan ineficiente como organismo metabólico que lleva a que todo lo que consume la ciudad y lo que demanda la ciudad después se entrega al entorno bajo la forma de contaminación. Y esa contaminación es lo que hoy estamos viendo cuando escuchamos los estudios de Lagmanovich respecto de la contaminación del río. Es decir, todo eso es producto de, entre otras cosas, el metabolismo de la ciudad, que el metabolismo de la ciudad uno puede graficarlo fácilmente, por ejemplo, con lo que pasa en nuestros humedales. Nuestros humedales están en este momento recibiendo ingentes cantidades de basura plástica, pero también ingentes cantidades de agroquímicos que llegan por escorrentía. Bueno, eso es el metabolismo de las actividades que nosotros desarrollamos dentro del territorio, ¿no? E implica un nuevo paradigma para pensar lo urbano, ¿no? Porque lo urbano siempre ha sido pensado, por lo menos en la disciplina de la que yo provengo, que es la arquitectura originalmente, bueno, como un artificio, ¿no? Como algo diferente a la naturaleza. Y la realidad es que hoy estamos descubriendo es que la ciudad, haber pensado la ciudad como algo diferente, incluso opuesto a la naturaleza, es lo que nos ha impedido trabajar bien con la naturaleza. En realidad la ciudad está sometida a los mismos procesos de la naturaleza que uno puede encontrar en la naturaleza, es decir, digamos, la ciudad consume energía, consume bienes, metaboliza, y bueno, ahí hay un cambio de paradigma que estamos en deuda con poder terminar de implementarlo dentro de las disciplinas que están gestionando la ciudad. Me quedo con eso del crear un nuevo paradigma, ¿no? Porque
me da la sensación, lo hablábamos hace un tiempo con una historia muy interesante, la de Leonel Méndez, que hoy es concejal, pero que fue y sigue siendo reciclador urbano, recuperador de residuos y reciclador urbano. Y él me decía, y me pareció muy sabio, me decía, muchas veces el confort o el falso confort es enemigo, o el desarrollo, el falso desarrollo, es enemigo de las causas comunes socioambientales. Y yo pensaba, ¿no?, en nuestras ciudades, hay un falso, me parece, enfrentamiento entre si queremos vivir bien, tenemos que hacer pelota el entorno. Claro, totalmente. Bueno, son debates contemporáneos fuertes, ¿no? Porque hay quienes bregan por pensar que en realidad el modelo de consumo es el que está poniendo en juego esto, y la verdad que tiene mucho sentido pensarlo de ese modo. Es un modelo de consumo que se piensa como infinito en su capacidad de extraer recursos de la naturaleza, transformarlos, eliminar ecosistemas, dentro de un planeta finito, bueno, no tiene muchas posibilidades, ¿no? Pero bien, lo que a mí me parece que el tamaño de la tarea, cuando uno piensa en esos términos, es de una inmensidad que lleva a pensar que el único camino posible a veces es revertir el sistema capitalista en el que estamos inmersos. Es una vía, pero en el camino, mientras pensamos en esas cosas, hay muchas estrategias de corto plazo que se pueden implementar para morigerar los efectos de un sistema que a todas luces no está funcionando bien, es decir, está expulsando a grandes sectores de la población hacia la pobreza, está destruyendo el capital. A mí me parece que son dos discusiones que pueden funcionar en paralelo, complementarias, pero que también deberíamos ser cuidadosos en que no resulten paralizantes. Mientras vemos este escenario, digamos, en donde el macrosistema económico y el sistema de valores vinculado a la sociedad de consumo están teniendo consecuencias terribles, también sucede que hay muchas cosas que podríamos estar haciendo y no estamos haciendo desde el campo de las políticas públicas. Entonces, me parece que vale la pena atender esas dos dimensiones, aquella que da cuenta de problemas que son estructurales, el capitalismo, que tiene su origen hace 4 siglos atrás, digamos, como forma de organización, como fenómeno cultural, forma de organización social, forma de construcción, claro, de plusvalía. Es un sistema que hace por al menos 400 años está regulando las relaciones que tenemos con la naturaleza y las relaciones. Me quiero detener en algo que vos venís trabajando hace mucho tiempo, que tiene que ver con los espacios verdes. Lo hemos hablado en alguna oportunidad. Me animo a afirmar y abro el debate ahí, ¿no? Primero, no alcanzan los espacios verdes que tienen nuestras ciudades, pero por otro lado, me parece, y vos sabés de esto, se planifica mal. A veces se dice, bueno, necesitamos espacios verdes, vamos a plantar árboles. Plantamos árboles en algún lugar, no sabemos qué árbol, no sabemos para qué, no sabemos dónde, y me da la sensación que hay una planificación de espacios verdes bastante errónea, ¿no? Mirá, vos sabés que en realidad es un gran momento para revisar la forma en la que venimos naturando las ciudades hace un siglo, ¿no? En general, la naturación de la ciudad ha estado pensada en los límites estrictos de los espacios verdes, ¿no? Lo cual no está mal, pero tanto espacios verdes como arbolado de alineación han sido las dos estrategias fundamentales con las que se han naturado las ciudades. Y bien, ese modelo es un modelo que sí, en algunas ciudades ha logrado resultados como muy valiosos. Rosario es un caso. Rosario tiene un historial en el manejo del arbolado, que es un historial de una alta profesionalización de toda la tarea de planificar, relevar, censar y sostener una política continua de naturación. Santa Fe no es el caso. Santa Fe ha sido mucho más vulnerable en esa gestión, pero aparece una oportunidad que es la de empezar a pensar que la naturación urbana no puede estar restringida solo a lo que el Estado puede hacer en el campo del espacio público. Bien. Porque cuando en este momento gente de nuestro equipo viene haciendo estudios, por ejemplo, en Rosario,
y lo que empezamos a detectar como un patrón bastante común en nuestras ciudades es que cerca del 60% de la naturaleza, es decir, de las coberturas vegetales hoy están en los espacios privados, en ciertos sectores de la ciudad. Es decir, que si nosotros pensamos que el eje de lo que tenemos que preguntarnos respecto a cómo reintegramos la vegetación en la ciudad es la vegetación en particular, podemos sustraernos momentáneamente de los parques y del arbolado de alineación y pensar que esa vegetación está indistintamente en el espacio público y en el espacio privado, por lo tanto tenemos que gestionar ambos. Bien. En los patrones de paisaje, en donde la presencia de esa vegetación está en el espacio privado. Y cuando hablo de espacio privado, incluso hablo de las áreas vacantes, de aquello que es baldío, ¿no? Vos pensás que cuando que tiene éramos mala chicos prensa, tiene muy mala prensa el baldío. a la prensa, y en el campo de la arquitectura y del urbanismo se usa una palabra que es bastante siniestra para entender lo que son áreas vacantes, ¿no? Como áreas de espera. Desde el punto de vista de los procesos naturales, lo baldío es lo lleno. Claro. Es decir, la desaparición de las mariposas en la ciudad tiene que ver con la desaparición de los baldíos. Si nosotros, digamos, conservamos terrenos que quedan liberados a su suerte en la cobertura vegetal, estamos conservando pedazos de naturaleza, ¿no? Entonces hay mucho para revisar ahí en la planificación de las infraestructuras verdes en la ciudad, porque eso son cosas que invisibilizan las formas tradicionales de gestionar el verde, en realidad son grandes oportunidades que podemos aprovechar. Y además la ausencia a veces de criterios, ¿no? Me vas a entender porque nos conocemos, no tiene ninguna intencionalidad política lo que voy a decir, pero que reparen el cantero de la Costanera, que es un hecho que festejamos, pero que para ello haya que talar los lapachos, ahí hay una falta de criterio y de defensa, ¿no? Sí. Incluso yo te diría que hay discusiones presupuestarias, ¿no? Que uno puede dar. Viste que lo charlábamos hace un tiempo, ¿no? Cuando uno piensa que con una cuadra de asfalto se pueden naturar entre 9 y 10 hectáreas de ciudad. Ahí me parece que hay que dar un gran debate respecto de a ver, por cada cuadra de asfalto tendríamos que hacer espacios verdes en 9 o 10 cuadras, ¿así sería? En realidad es con el presupuesto que una ciudad gasta en pavimentar una sola cuadra de ciudad, podría tener una política de naturación muy potente para 9 hectáreas de ciudad. Mirá, vea. Entonces, cuando uno ve el modo en que se organizan los destinos finales de los presupuestos disponibles, ahí te das cuenta con mucha claridad de que en realidad está faltando que la naturación urbana entre en la agenda política de las políticas públicas, porque no es que faltan recursos, es que los recursos con un sistema de valores quizá un poco perimido para los problemas contemporáneos que tenemos como cambio climático y pérdida de biodiversidad, pues los presupuestos van siendo destinados a otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, ahí yo digo, la verdad que naturar la ciudad es muy barato, es tremendamente económico. De hecho, hay ejemplos en el país. Vuelvo a Rosario porque es un caso que a mí me interesa mucho y conozco mucha gente. En este momento están desarrollando políticas de naturación basadas en la idea de hacer refugios climáticos. Porque la vegetación, entre otras cosas, nos va a ayudar a sobrellevar más sosteniblemente los efectos del cambio climático que ya estamos padeciendo. Es decir, las olas de calor que dentro de la ciudad son muchísimo más críticas que en los espacios naturales, porque tenemos 5 grados más que en la periferia. Bien, podríamos tener una política basada en recuperar naturaleza y recuperar cobertura vegetal para poder disponer de los refugios climáticos, los refugios térmicos que necesitamos para los escenarios que están por venir. Y más teniendo viveros y montones de otras dependencias que dependen del Estado municipal o provincial que ayudan, hay gente que sabe y abarata, ¿no? Sí, mira, es así, digamos. Una política seria incluye la producción, pero fíjate, a mí me interesa mapear el estado en el que estamos al respecto. Por ejemplo, Santa Fe no tiene un censo arbolado. Es decir, se amagó varias veces. Se amagó que se va a hacer. Siempre, incluso, digamos, en la gestión en la que me tocó trabajar, también lo intentamos. Pero ahí sigue habiendo una discusión de agenda de prioridades que hace que todos los que ocupamos las áreas verdes de la ciudad en estos tiempos, los que me preceden y los que me han seguido, mejor buena voluntad.
de intentarlo, pero eso es una decisión presupuestaria. Claro, ¿no? Ahora, claro. ya las características que ha adquirido, las características físicas de ese artefacto, de ese neoecosistema que son las ciudades, que además es el neoecosistema que se calcula que para el 2050 va a contener al 70% de la población mundial, y en Latinoamérica más, el 80% de la población mundial se espera que para 2050 viva en las ciudades. Bien, pensada este hábitat que hemos fabricado, pensado como un neoecosistema, nos permite probablemente gestionarlo mejor, porque es un ecosistema que tiene ciertas características. Las características que tienen es, bueno, siempre tienen altísimos niveles de impermeabilización del suelo, siempre tienen una defectuosa cantidad de vegetación. Es un ecosistema bastante característico, digamos. Siempre tienen altos niveles de polución que complican la calidad del aire. Siempre tienen un problema para hacerle tratamiento, por ejemplo, a todos los sistemas de líquidos cloacales, que en el caso de Santa Fe terminan en el río Colastiné. Son 70.000 metros cúbicos por día de líquidos cloacales que estamos enviando al río Colastiné sin tratamiento. Esas son características de este neoecosistema que fabricamos, que se llama ciudad. Pensado como un nuevo ecosistema, bueno, pues tenemos la posibilidad de preguntarlo, interpelarlos por las claves de cómo funciona un ecosistema. En un ecosistema no existe contaminación, no existe la basura en la naturaleza. Claro, es un invento humano. Claro, eso lo fabricamos nosotros con este artefacto tan ineficiente para biodigerir lo que sale del sistema. Pensado como un nuevo ecosistema, entonces nosotros deberíamos preguntarnos si en la agenda de la infraestructura de la ciudad no sería importante pensar que tiene que ejecutarse la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Santa Fe. ¿Por qué? Porque la capacidad de biodigestión del sistema al que le estamos tirando todos esos contaminantes y empieza a jugarse, digamos. Claro. Lo loco es que hemos pensado siempre la ciudad como algo diferente de la naturaleza, y la realidad es que la ciudad también es naturaleza, todos estamos dentro de la naturaleza, y pensarnos dentro de ella, es decir, pensar nuestra ciudad formando parte de los ecosistemas que habita, nos ayuda a entender cómo gestionar los problemas, ¿no? Es otro paradigma muy diferente al de las infraestructuras grises, al de los caños, digamos. Es otra manera de pensarlo, que pone en visibilidad cosas que el paradigma del saneamiento, antiguo paradigma del saneamiento, no pone en visibilidad. Nosotros hoy estamos usando los humedales para no terminar tapados los líquidos cloacales, porque los humedales están biodigiriendo todos los contaminantes que emitimos al sistema. Bien, ahí nosotros nos aprovechamos un servicio ambiental, que son los humedales y su capacidad de biodigestión de metales pesados, de contaminantes, de todo tipo. Pero tienen un límite el sistema de humedales sobre el que estamos volcando esos líquidos cloacales hace ya muchas décadas, que deberíamos estudiar para estar atentos a no terminar rompiendo el ecosistema. Totalmente. Hoy no está, no terminar tapados de los cloacales que producimos. Como decimos siempre, en territorios sanos, en este caso serían ciudades sanas, cuerpos sanos, en ciudades enfermas, cuerpos enfermos. Paulo, como siempre es muy interesante hablar con vos, nos ayudás a pensar mucho y te agradezco profundamente este tiempito en el cual nos ayudaste a pensar. Ojalá sirva esto como motorización para empezar a pensar ciudades más amigables, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo muy grande.